Las aguas residuales urbanas son una mina de información encriptada. La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto a nivel mundial que son una herramienta para conocer la circulación del virus, así como servir de indicadores ante las medidas que las autoridades adoptan. Dicha pandemia nos ha demostrado que el análisis de las aguas residuales puede ayudar a las ciudades a incrementar su resiliencia ante los riesgos biológicos y otros riesgos derivados de actividades. El análisis de las aguas residuales proporciona una información amplia e integrada de los hábitos ambientales y también nos informa de la salud de la población y de sus consumos, como el abuso de antibióticos y otros productos farmacéuticos, drogas, etc. El objetivo de esta jornada, organizada por AEOPAS y aguasresiduales.info, es compartir las experiencias sobre sociología en el alcantarillado y epidemiología basadas en el análisis químico y microbiológico de las aguas residuales que actualmente están en curso por parte de las autoridades y de proyectos de socios de AEOPAS. Buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia, y doy paso a Luis Baviano, gerente de AEOPAS, para que nos dé más detalles del evento. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Bueno, primero agradecer a aguasresiduales.info el trabajo de divulgación y de articulación del debate en torno al agua que está llevando a través de estos webinares. Creo que la asociación ha conseguido tener un instrumento de debate al servicio de expertos, entes públicos, entes privados y ciudadanía en general, que de otra manera difícilmente tendríamos, y hoy va a ser un ejemplo claro del mismo. También quiero agradecer especialmente en este evento a las dos instituciones que de alguna manera han tenido a bien colaborar, como la Generalitat a través de su Departamento de Salud, y al Gobierno de España a través del MITECO, que vamos a tener la oportunidad de ver cómo han trabajado. Y quiero señalar que hoy precisamente se cumplen 2 años de, vamos a llamar, la entrada de la crisis sanitaria en el Estado, ¿no? Y ese infeliz aniversario tiene que ser reflexivo. Y hoy, precisamente, el evento que nos ocupa no puede venir de una forma más adecuada, ¿no? Porque indudablemente hemos pasado una crisis a la cual ya se empieza a ver guisos. Hemos pasado de la tragedia a ver guisos claramente de esperanza, y en esta esperanza tenemos que tener claro las lecciones aprendidas. Yo creo que la crisis sanitaria pues, afectó a todos los aspectos de la vida, y también evidenció que los operadores públicos y las instituciones públicas en general tenemos unos valores relacionados con la salud, la solidaridad, la cohesión, la cooperación, y que sin esos valores no hubiéramos salido de forma exitosa de esta crisis sanitaria. Desde el principio, los operadores públicos actuamos demandando que el agua era un vector fundamental en la crisis sanitaria, y que sin tener el acceso libre al mismo, es decir, sin impedir que se cortara el agua a los ciudadanos que no podían pagarlo en ese momento se les estaba privando fundamentalmente de su derecho de salud. Es más, la gran lección que nos da esta crisis sanitaria es que el agua es una parte fundamental, por si a alguna persona se le había olvidado, de nuestro sistema de salud, y que los abastecimientos de agua y saneamiento tenemos que tener claro que somos una pieza de ese engranaje. Todos los operadores públicos, a diferencia de otras instancias, reivindicamos al gobierno los 2 primeros días la necesidad de un escudo social que hasta a día de hoy se sigue manteniendo. También los operadores públicos tuvimos la responsabilidad de poner
al servicio de otros operadores públicos de otro contexto geográfico, fundamentalmente de América Latina, toda racionalizar el impacto y de cómo operacionalmente estábamos actuando. Por eso, al mes prácticamente de estar operando en un contexto de crisis sanitaria, los operadores públicos fuimos capaces de hacer un manual urgente para operadores de agua y saneamiento publicado por el AIWA y que es de libre acceso. Creo que está colgado en aguasresiduales.info y que será de los manuales sin duda de mayores descargas que se han tenido, porque a nosotros mismos nos llegan mensajes todos los días de agradecimiento por este manual. Esta misma experiencia de saber hacer las cosas nos llevó a debatir junto al Ministerio y junto también a la Generalitat, que fue un gran aliado, dos webinares en torno a la detección del coronavirus en las aguas residuales. Y fruto de aquellos dos webinares hicimos una publicación también de libre acceso, que también tiene formato papel, que también está colgada en el portal y que yo creo que fue de gran valor o sigue siendo de gran valor dentro de este debate en torno a la gestión del agua residual, los datos y el vector de salud y planificación. Sin duda, vamos a seguir conviviendo con nuevas epidemias. Está claro que tenemos una emergencia climática y todos los expertos hablan de que en un contexto de emergencia climática, pues vamos a tener que convivir también con nuevos retos y uno de ellos va a ser las situaciones cambiantes en el ámbito de la salud y la globalización de muchos factores negativos que vamos a tener que convivir con ellos. Fruto, yo creo, de este debate tiene que ser, o contribución a este debate tiene que ser el seminario que hoy nos ocupa. Finalmente, quiero resaltar que estamos viviendo, en parte incrementada por la situación de guerra en Ucrania, una crisis económica bastante importante que ya se arrastraba también desde el inicio de la crisis sanitaria y que los operadores estamos de alguna manera sufriendo. Estamos sufriendo importantes costes operacionales en torno a la energía que se van incrementando también en algunas zonas por la gestión de una nueva sequía que otea en el horizonte y que de alguna manera van a repercutir tarde o temprano en la economía de nuestros ciudadanos. En este sentido, creemos también prioritario que el recibo del agua, como derecho humano que es, pase a ser de tener un IVA reducido a tener el IVA súper reducido. Parece claro que el agua no puede estar manteniendo grandes cargas fiscales y que el bolsillo de los ciudadanos, el precario bolsillo de los ciudadanos va a tener que de alguna manera también ser aliviado a través de estas prácticas. Y bueno, sin más agradecer, como no puede ser de otra manera, a todas las participantes, a todas las personas que van a participar y bueno, tengo el placer de presentar a Irene Corbellà, que es la jefa de Servicio Ambiental de la Generalitat de Cataluña, para presentarnos, pues de alguna manera, la visión del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña en esta crisis y en esta clase de proyectos relacionados con el análisis de las aguas residuales. Muchísimas gracias, Irene, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias a aguasresiduales.info y a EOPAS por la invitación a esta jornada.
Bueno, yo voy a hablar pues, de la vigilancia de las aguas residuales y en concreto el proyecto SARS-Aigua que hemos impulsado y que estamos realizando en Cataluña. En primer lugar, quería hacer un recordatorio, un poco ya en línea de lo que se ha dicho en la introducción, de los distintos ámbitos en los que la epidemiología basada en las aguas residuales se ha estado utilizando históricamente hace años. Por ejemplo, el programa de la Organización Mundial de la Salud de erradicación de la polio, ¿no? Que es un programa importante a nivel internacional que siguen muchos países y que en algunos casos, como unos brotes en Israel, pues fue la detección en las aguas residuales quien alertó del brote y se pudieron hacer las gestiones oportunas al respecto. Por tanto, un ejemplo muy claro de la utilidad de esta herramienta, ¿no? Como también se utiliza en enterovirus, para seguimiento de enterovirus y en otros campos distintos, como se ha dicho, por ejemplo, en la vigilancia de drogas ilegales, tabaco, etcétera, que hay distintos programas a nivel europeo y también aquí en Cataluña. Como comentábamos, esto se ha utilizado ahora para la vigilancia del SARS-CoV-2, en la gestión de la pandemia y los usos futuros que todos ya estamos comentando, ¿no? De resistencias antimicrobianas, otros químicos emergentes y otros virus, fármacos, y tiene un gran potencial. Esto, además, nos va a ayudar a avanzar en este enfoque One Health, de una salud, de abarcar los distintos ámbitos y relacionarlos para mejorar al final la salud global. Bien, claro, distintos aspectos y características han hecho que esta herramienta sea clave y sea de utilidad en la aplicación en la gestión de la pandemia de COVID-19, ¿no? Principalmente que la evidencia científica nos ha mostrado cómo tanto sintomáticos como asintomáticos excretan el virus en las heces, que se detecta el virus, el ARN del virus en las aguas residuales y que además lo podemos encontrar días antes al diagnóstico de casos sintomáticos, cosa que le da un gran valor. Además, que refleja una muestra integrada de la población, que es una muestra de toda la comunidad. Por tanto, permite esta valoración general y homogénea, a diferencia de lo que serían los cribados clínicos, que pueden ser más específicos y heterogéneos en tiempo y territorio. Claro, esto nos permite pues, conocer principalmente la presencia y circulación en este caso, del SARS-CoV-2 en un territorio a nivel de espacio, ¿no? Y la variación a lo largo del tiempo. Y otro aspecto súper importante, que no depende de la población testada clínicamente ni del acceso de la ciudadanía a los servicios sanitarios. Y esto es lo que también le da este valor diferencial de gran importancia. Y, como no, que nos proporciona una información con el análisis de variantes genómicas del virus. Hemos visto cómo distintos organismos de salud pública, han señalado esta herramienta como herramienta de utilidad para la gestión de la pandemia. Desde el CDC, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el último documento también del Banco Mundial de este enero, ¿no? Que habla del refuerzo de la vigilancia de la salud pública mediante las aguas residuales. Y a nivel europeo, como la Comisión Europea ya publicó la recomendación en marzo del 21 sobre este enfoque basado en la vigilancia sistemática del genoma del virus en las aguas residuales y apostando por el análisis de variantes y el análisis de secuenciación para detectar variantes. Punto también de inflexión importante y de apoyo a los distintos países de la Unión Europea. Con todo esto, desde Cataluña se impulsó el proyecto SARS-Aigua, esta red de vigilancia de aguas residuales. Aquí destacar que los promotores pues, fueron desde la Agencia Catalana del Agua y la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que se contó desde el primer momento con la coordinación técnica de ICRA, el Instituto Catalán de Investigación del Agua, y se hizo esta red de coordinación contando con 3 laboratorios especialistas, de 2 laboratorios de la Universidad de Barcelona, el laboratorio de virus entéricos y el de virus contaminantes de agua y alimentos, y el Centro de Ciencias Ómicas de Eurecat. Se contaba, lógicamente, con el personal de las estaciones depuradoras y se creó el Comité de Expertos y Coordinación, donde participaban otros organismos que estaban trabajando, eran expertos en esta materia.
ACBAR, CETACO, AMB, BECASA, Catalan Water Partnership, Centro de Regulación Genómica, EMATSA. Todo esto es lo que formó el grupo que tiró adelante el proyecto, ¿no? Con unas reuniones quincenales entre las dos agencias y ICRA y también reuniones quincenales entre ICRA y los laboratorios y pues sesiones del comité de expertos y coordinación. Aquí un poco el cronograma. Empezamos en julio de 2020, iniciamos la red. En noviembre de 2020 se hizo ya pública la plataforma donde se vuelcan los resultados. Después se dio estabilidad a este programa de vigilancia con un acuerdo de gobierno en diciembre de 2020. Cuando empezamos a ver variantes del virus, pues se impulsó esta ampliación del programa que se consiguió en octubre de 2021 y ahora pues estamos, como veremos, siguiendo las dos vertientes. El objetivo del programa de vigilancia, pues el seguimiento de la concentración genómica, que es lo que nos proporciona este indicador adicional a todo lo que son los indicadores epidemiológicos y clínicos y que nos da la información de evolución, tendencias en cada territorio y en cada momento o etapa de la pandemia, ¿no? Y poder detectar rebrotes o aumentos concretos en una zona concreta del territorio. Y el seguimiento de variantes para detectar lo más rápidamente posible la entrada o circulación de variantes genómicas de preocupación o de interés. Bien, metodología, pues son muestras compuestas de afluentes de 56 depuradoras con frecuencia semanal, quincenal, con depende de la depuradora, y también recogiendo algunas, haciendo cambios a nivel de estacionalidad, porque en verano cogiendo algunas edades de zonas más turísticas. Las dianas que se han escogido son el gen N1 y una segunda N2 o IP4 según el laboratorio de la EDAR, con unos controles de calidad de proceso, ensayos de intercomparación y todos estos resultados se vuelcan a la plataforma que he indicado en un tiempo de 24 a 72 horas. Además, ICRA hace un informe de resumen de los resultados también, que muy útil justamente para los que estamos en la administración, digamos. Lo pasa este grupo técnico de la Agencia de Salud Pública y de la Agencia Catalana del Agua y este grupo es quien lo trasladamos a la Secretaría de Salud Pública, al director de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y a los subdirectores regionales de la agencia y la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Esto es interesante también porque desde cada regional pues se mira más en lupa, ¿no?, la situación en cada zona. Creo que me he olvidado de comentar el criterio de selección. El criterio de selección también fue interesante, el debate inicial, donde estábamos este grupo que habían pues las unidades de epidemiología, salud ambiental, las unidades de saneamiento del ACA y de gestión del medio. Y aquí es donde valoramos pues las distintas posibilidades apostando por la cobertura de población, el máximo de población de cobertura y el equilibrio territorial, ¿no? Y esto es lo que al final pues hicimos este mapa aquí que veis con las zonas muestreadas. También estos datos alimentan el proyecto BATAR y se dirigen también, se comunican al Ministerio y a Miteco, ahora ya con un traspase rápido porque hemos acondicionado la web para poderlo hacer. Bien, esto son unas imágenes de la información que podemos encontrar en la plataforma, con este mapa que podéis ver evolucionando pues, las diferentes situaciones en cada una de las depuradoras, con una categoría de circulación, de concentración genómica, que le da pues, distintos colores a cada según la situación, una tabla de evolución territorial, y un resumen cada semana de circulación global de lo que se encuentra en toda Cataluña. ¿Qué más encontramos? También encontramos un mapa de tendencias, tendencias si ha aumentado o disminuido respecto a la semana anterior y también algunos ejemplos aquí de gráficos que entrando en cada una de las estaciones depuradoras se pueden ver. Veis que los gráficos tienen la posibilidad de verse con escala lineal o logarítmica y también con una posibilidad de ver los últimos 2 meses, 4 meses o toda la evolución de la pandemia. Y después una tabla de datos concretas de cada depuradora, ¿no? En cuanto al seguimiento de variantes, he comentado que primero se hizo un estudio inicial para ver las distintas metodologías, cómo abordar el enfoque del seguimiento de variantes.
probando también la secuenciación, las PCRs y a ver qué le daban más fruto a la gestión de la pandemia, que al final el objetivo siempre era ayudar a poder gestionar mejor desde el punto de vista de salud pública la pandemia. Finalmente, la aproximación que se hace ahora es apostando por la secuenciación, estudiando mutaciones presentes en el genese y el posterior análisis bioinformático, y se hace ahora mismo en una frecuencia quincenal en todas las edades. Ya iremos viendo, en principio se ha previsto seguir así, y esto nos da la información pues, de detecciones de mutaciones, de variantes de preocupación y de interés, ver también la frecuencia de las mutaciones sobre el número total de lecturas y, por tanto, nos da idea de la abundancia relativa de las distintas mutaciones, cosa muy importante justamente para ver cómo estamos y compararlo con lo que va saliendo en los cribados clínicos y secuenciaciones de muestras clínicas. Nos hemos ayudado con las PCR, sobre todo hasta hace poco hemos estado haciendo también detección mediante RT-qPCR de marcadores específicos. Hemos seguido pues mutaciones exclusivas de alfa, beta, delta y finalmente de Omicron. Y aquí sí que la frecuencia, ya digo, es variable. Ahora mismo hemos parado de hacer PCRs. Esto no quiere decir que volvamos a hacer en función de la necesidad. Es decir, en cada momento vamos hablando, mirando la situación epidemiológica y viendo qué nos puede aportar información y qué puede ser mejor. Por tanto, esta es la aproximación que estamos haciendo. Para que se vea un poco el resultado, este es el último que tenemos de resultado de seguimiento de Omicron desde el noviembre, que se empezaba a ver que podía haber la entrada de Omicron aquí en el territorio de Cataluña, y hasta el febrero. Y se ve claramente, ¿no?, colores más claros cuando todavía en blanco no hay presencia y va cogiendo color, hasta el final, ahora que ya tenemos Omicron en todas las estaciones depuradoras y con un poco de semi-cuantificación de su presencia. En cambio, la secuenciación, aquí tenemos una muestra de lo que nos da la secuenciación. Esta sería pues los últimos datos de la última semana, no se ve mucho, pero tendréis aquí el link de los informes, están publicados. El tema de las variantes está publicado no en la web de la plataforma de SARS-Agua todavía, pero sí en la web de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Se puede encontrar información sobre la red y los informes de las variantes. Ya digo, es la última semana. Arriba podéis ver en cada columna las depuradoras muestreadas. A la derecha las mutaciones que se están siguiendo, con las variantes que se siguen. Y para cada variante, pues el número de mutaciones detectadas respecto al total de mutaciones de la variante y también la frecuencia en que se detecta. Por tanto, esto nos da también mucha información de en qué situación estamos en cada una de las variantes. Abajo no se ve todavía, menos se ve, pero sí que podéis ver que es toda una línea de todo el seguimiento de variantes en el tiempo y cómo primero pues teníamos la variante Delta que progresivamente iba reduciéndose a la vez que entraba la variante Omicron en todo el territorio. O sea que se ha visto muy claro toda esta evolución, ¿no? Y finalmente lo que se está también estudiando es estudios de linaje de Omicron para ver qué linajes tenemos. En este momento tenemos los 3 linajes, BA.1, BA.1.1 y BA.2, creciendo un poco BA.2, pero todavía es preliminar y iremos viendo por dónde van. Más que nada para ver un poco las posibilidades de lo que estamos haciendo. Y nada, finalmente, pues unas reflexiones finales, que hemos visto que efectivamente la vigilancia del genoma del virus en las aguas nos ha proporcionado y nos está proporcionando un indicador adicional sobre la situación de la pandemia, su evolución y la situación de las variantes, y que es una fuente de información muy útil para la gestión de esta pandemia y, sobre todo, ahora que empieza también una etapa que quizá irá disminuyendo el cribado clínico, por tanto, las aguas seguirán dando mucha información. Y resaltar este trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias, la administración hidráulica, los centros de investigación y laboratorios especializados. Esto ha sido realmente un factor clave, sobre todo para dar respuesta rápida y adecuada. O sea, realmente ha habido mucho trabajo, pero ha sido muy ágil y este trabajo de cooperación ha sido lo que creo que le ha dado fuerza y le ha dado pues la posibilidad de que sea útil y sea apreciado por todas los gestores de la pandemia, ¿no?
Y este punto final que veíamos como en esta quizá nueva etapa que empezamos, iremos viendo, pero el Comité Científico Asesor de COVID de la Generalitat pues, ha hecho esta propuesta en el último informe del 23 de febrero de adaptación de los sistemas de vigilancia, su propuesta que hace al Gobierno de que esta vigilancia se refuerce por el sistema de monitoreo microbiológico de aguas residuales. Pienso que es un paso importante que valía la pena destacar y compartir. Y bueno, hasta aquí pues el resumen de lo que está siendo el proyecto en Cataluña. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Irene, por esta brillante intervención. Tenemos también el placer de contar con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en la persona de Cristina González, que es jefa de servicio del área de control y vigilancia de calidad de las aguas de la Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos. Cristina, cuando quieras, tienes la palabra. Hola a todos, muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a este seminario para poder explicar cuáles son los proyectos que estamos desarrollando en el Ministerio relacionados con esta temática. Entonces, bueno, en primer lugar, como ya se ha hablado anteriormente, el estudio de las aguas residuales consideramos que es una fuente de información importantísima y es muy eficaz para tener información desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de salud pública. Desde el punto de vista ambiental, porque nos ofrece información sobre qué contaminantes se están emitiendo al medio y podemos estudiar cuáles son los impactos que tienen en el estado de las masas de agua. Y por otro lado, desde el punto de vista de salud pública, que está muy a la orden del día, porque se está viendo la importancia que tiene en el estudio de las enfermedades predominantes en la población, en su expansión, y también para tener información sobre los hábitos y los usos y consumos de sustancias por parte de la población. Todo ello gracias al estudio de parámetros microbiológicos de determinadas sustancias contaminantes y otros materiales como los microplásticos. Desde la Subdirección General de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos hay dos programas relacionados con este tema. El Programa de Vigilancia de Contaminantes Emergentes en las Aguas Superficiales y el Proyecto BATAR COVID-19, por el que se estableció una red nacional de vigilancia y alerta temprana en aguas residuales de COVID-19. Brevemente voy a explicar un poquito de cada uno de los programas y, en primer lugar, respecto al programa de vigilancia de contaminantes emergentes, decir que se han seguido especificaciones normativas y se ha establecido como obligatorio 20 puntos de muestreo en aguas superficiales y se ha querido ir un poco más allá y se ha desarrollado una estrategia un poco más ambiciosa y, además de esos 20 puntos en masas de agua superficial, se han establecido tomas de muestras en el efluente de las depuradoras y de tal manera que se han tomado 16 muestras en efluentes de depuradoras y 20 muestras en medio receptor repartidas por toda España en función de las cuencas hidrográficas. Las sustancias que se han analizado son las sustancias emergentes que conforman la lista de observación. Esta lista tuvo su origen en la Directiva 2008/105, en la cual se establecía que la Comisión tenía que elaborar una lista de no más de 10 sustancias que pudieran significar y tener un riesgo a nivel europeo para el medio receptor, para las aguas superficiales o a través de ellas. Estas sustancias también se elegían porque se tenía datos de seguimiento insuficientes y comprendían un conjunto de propiedades como era que fueran altamente tóxicas, que se utilizaran en numerosos escenarios, que tuvieran vertido al medio receptor y que nunca o rara vez hayan sido objeto de seguimiento. A raíz de esto se estableció una primera lista de observación en el año 2015 y posteriormente esta lista de observación se ha ido revisando cada 24 meses, de tal manera que en 2018 hubo una segunda lista de observación. Actualmente tenemos la lista de observación de 2020 y se está revisando esta lista de observación para publicar una futura cuarta lista de observación. Las sustancias que se han medido han comprendido un conjunto de fármacos, un conjunto de plaguicidas y ahí podemos ver cuáles son aquellas sustancias que se han ido incorporando o se han ido eliminando a lo largo de las tres listas que se han publicado. Respecto al programa que se ha desarrollado aquí en el Ministerio, hubo dos campañas, una en el año 2018 y otra en el año 2019, y se analizaron un grupo de fármacos, de antibióticos y un grupo de plaguicidas. Estas son las campañas
en la campaña 2018 y en la campaña 2019 y qué sustancias se analizaron en cada una de estas campañas. Y resumidamente decir cuáles han sido los resultados de los antibióticos, en este caso, en tanto medio receptor como en los efluentes de las depuradoras. Como podemos ver aquí, en la campaña tanto de 2018 como de 2019, los resultados mayoritarios para los antibióticos han sido el fármaco de la citromicin y ciprofloxacina, tanto en el año 2018 como en el año 2019. El resto de los otros 5 antibióticos, bueno, pues ha tenido un reparto diferente. Y respecto a los resultados que se obtuvieron en Ríos, se corresponden con los resultados anteriores porque vuelven a destacar la ciprofloxacina y el acitromicin en el medio receptor, que eso también se había producido en las estaciones depuradoras. Entonces, bueno, pues se ve ahí que se pueden sacar resultados muy útiles para estudiar pues, resistencia a antibióticos, utilización de estos fármacos por parte de la población, etc. Y con respecto al proyecto BATAR COVID-19, quiero resaltar que este es un proyecto que se creó con motivo de la pandemia y que ha tenido la colaboración de una gran cantidad de administraciones públicas, tanto sanitarias como hidráulicas, y investigaciones, o sea, y instituciones científicas. A nivel nacional han estado implicados y están implicados el Ministerio de Sanidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a nivel autonómico las administraciones hidráulicas y sanitarias y otro tipo de organismos de investigación como el CEDES, el CSIC y las universidades. El grupo de trabajo que comprende es muy amplio, entre muestreadores, 4 técnicos de gabinete y los 4 laboratorios de investigación que quiero resaltar, y son el laboratorio de la Universidad de Barcelona, liderado por Albert Bosch, el laboratorio de la Universidad de Santiago de Compostela, liderado por el profesor Jesús Romalde, y 2 laboratorios del CSIC, Cebas CSIC y Yata CSIC, liderado por Ana Allende y por Gloria Sánchez. El proyecto BATAR tiene 2 fases. Una primera fase que se inició en mayo de 2020 hasta agosto de 2021 y que estaba integrado por 38 estaciones depuradoras. Estas depuradoras se eligieron con consenso entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Medio Ambiente y también con el CEDEX. Y las poblaciones que en ese momento se eligieron fueron aquellas que en el origen de la pandemia estuvieron más golpeadas por la misma, aquellas poblaciones más turísticas y aquellas también que tuvieran mucha conexión por transporte. Y en la fase 2 arrancó en septiembre de 2021 y en función de cómo evolucione la pandemia está previsto su finalización para febrero de 2023. En este caso se ha ampliado a 55 depuradoras, las 38 iniciales y otras 16 restantes que se han ampliado siguiendo criterios de la recomendación de la Unión Europea y se han escogido poblaciones mayores de 150.000 habitantes de aquellas poblaciones y capitales de provincia que no estuvieran contempladas en ningún otro proyecto autonómico y que no estuvieran tampoco en la fase 1, lógicamente. Respecto a las características del proyecto, pues se hace un muestreo semanal, se toma una muestra puntual y esta muestra se recoge en el momento de mayor entrada de carga fecal en la depuradora. En todas las muestras se analiza presencia y concentración de SARS-CoV-2, se toman datos de parámetros generales de vertidos como la de QO, sólidos en suspensión, pH, conductividad, temperatura, y también se mide el caudal instantáneo. Y se ha ampliado, teniendo en cuenta la recomendación de la Unión Europea, a la analítica de las variantes mayoritarias. Semanalmente se hace un estudio de variantes mayoritarias para ver cuál es la prevalencia, la predominancia de cada una de ellas y cómo se van desplazando unas a las otras. Y una vez al mes se hace la detección de nuevas variantes. Bueno, aquí es un mapa general de cuáles son las estaciones depuradoras del proyecto. En verde señaladas las que formaban parte de la fase 1 y en amarillo las que forman parte como ampliación de la fase 2. Y aquí empezamos con los resultados del proyecto. En esta gráfica se muestra la concentración media de la diana N1 de SARS-CoV-2 para las 51 depuradoras y está dividido por las fases. En la primera fase hubo 2 concentraciones medias muy altas, una en enero de 2021 y otra en julio de 2021. Concretamente, el mayor pico fue en enero de 2021 con 5,9 unidades logarítmicas. Y como podemos ver aquí en la fase 2, justo en el momento de mayor contagio con Omicron, se produjo el mayor pico de la fase 2 y la mayor concentración de todo el proyecto, siendo esta concentración de la fase 2 mayor que el máximo histórico de enero de la fase 1.
En esta gráfica se representa el promedio de copias genómicas de N1, de SARS-CoV-2, frente a la incidencia acumulada a 14 días. Aquí hay que tener un poco de cuidado al interpretar la gráfica porque las copias de N1 hacen referencia a las 51 depuradoras del proyecto, que responde más o menos a 29% de la población frente al total de la población de casos clínicos. Pero bueno, aquí se ve muy bien cómo va aumentando la concentración de SARS-CoV-2, cómo disminuye y cómo aumentan los casos clínicos. Con las flechas amarillas se ha querido mostrar el aumento de la diana N1 y con rojo el aumento de los casos detectados. Y en azul aparecen reflejados las disminuciones tanto de SARS-CoV-2 como de casos clínicos. Entonces, bueno, por hacer una comparativa de 2 olas con los mismos periodos temporales, en la tercera ola, aquí se produjo más o menos en diciembre un aumento de concentración y vemos cómo un poquillo después se produce el aumento de concentración en torno a mediados finales de diciembre de casos clínicos. Tiene un aumento constante hasta finales de enero, igual que de casos clínicos, y aquí empieza a disminuir la concentración de SARS-CoV-2 y poquillo después empiezan a disminuir la concentración de casos clínicos. Y respecto a la sexta ola, bueno, vemos que desde verano, a finales de julio, empieza un descenso de la concentración de SARS-CoV-2 y lo que aquí a mediados de noviembre empieza a aumentar un poco la concentración de SARS-CoV-2. Aquí vemos un poquito a posteriori cómo aumentan la incidencia acumulada a 14 días de casos detectados de COVID. Vemos el aumento de concentración de SARS-CoV-2 y aquí vemos también el aumento y aquí la disminución y un poquito después la disminución de casos clínicos. En las dos gráficas siguientes es un ejemplo específico para Madrid y para Barcelona. En la sexta ola en Madrid vemos cómo aquí a mediados de noviembre empieza el aumento de la concentración de SARS-CoV-2 y un poquillo después se manifiesta el aumento de la incidencia acumulada de casos clínicos. Y en Barcelona, en la depuradora de Besós, exactamente igual. Lo que aquí en noviembre, a mediados, empieza un aumento de SARS-CoV-2 y también de los casos clínicos detectados. Respecto a los resultados de las variantes, empezamos a tener resultados en la segunda fase, a primeros de octubre, y vemos cómo inicialmente todos los resultados que obteníamos se correspondían con la variante Delta y poco a poco, conforme avanzábamos y empezó a estar presente la variante Omicron, hubo un desplazamiento de la variante Delta respecto a la variante Omicron hasta ser totalmente mayoritaria ahora la variante Omicron en las estaciones depuradoras. Todos estos resultados se publican semanalmente y se ponen a disposición de las autoridades sanitarias, tanto autonómicas como estatales, a través de la página web del Ministerio, donde se pueden consultar estos resultados, estos informes con los resultados analíticos, y está a disposición un visor y un panel de control, un dashboard, en el que aparecen reflejados y representados todos los resultados del proyecto que se han ido obteniendo. Y bueno, como conclusión, pues quiero resaltar lo que ha comentado Irene, que es la importancia y que tienen las aguas residuales, y nos estamos dando cuenta cómo sí que ofrecen información muy valiosa para el estudio de los hábitos de consumo y de las enfermedades que están presentes en la población. Y bueno, la vigilancia de SARS-CoV-2 a través de esta plataforma se ha revelado como una herramienta muy eficaz de seguimiento y complementario de las autoridades sanitarias de la evolución de la COVID-19. Y bueno, pues quiero dar las gracias y decir que ahí está mi correo por si tenéis alguna duda. Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Creo que las dos ponentes coinciden en gran medida en el análisis y nos han dado datos suficientemente significativos para saber el impacto que ha tenido la epidemia sobre las poblaciones y la utilidad que han tenido el análisis de las aguas residuales. Tenemos el siguiente proyecto que vamos a analizar, es el H2020 de Scott Water, y quiero dar las gracias a María José Chesa, jefa del Servicio Ambiental de Relaciones Externas del ciclo del agua del Ayuntamiento de Barcelona, Basa, que es socio de AEOPA, que de alguna manera
está defendiendo dentro de la asociación este importante proyecto que sin duda va a aportar nuevas cosas y nuevas ópticas en torno a la gestión del agua. Tenéis la palabra. Hola, buenas tardes. En nombre del proyecto ScoreWater queríamos dar las gracias sobre todo a EUPAS por la organización de esta jornada y evidentemente también a la plataforma porque es una buena herramienta para dar a conocer nuestros proyectos. No estoy viendo la... vale, muchas gracias. Os hemos preparado una presentación del proyecto ScoreWater. Este proyecto es un proyecto Horizon que tiene financiación europea. El presupuesto total del proyecto es de 5,7 millones de euros. Tiene una duración de 48 meses, empezó en mayo del 2019. Este proyecto empezó, pues eso, un año antes de toda la problemática de la pandemia. Y se trata principalmente de proyectos de digitalización del ciclo del agua. Hay 3 ciudades donde se realizan los proyectos pilotos. La primera es Amersfoort, de Holanda, donde se trabaja sistemas de ciencia ciudadana para incrementar la resiliencia ante los cambios globales, que puede ser el incremento de inundaciones, olas de calor, y es un proyecto muy interesante. En la página web pueden tener más información. Por otra parte, está el caso de estudio de Göteborg, donde se trabaja los impactos de las grandes infraestructuras. En su caso concreto están construyendo un túnel y se están mejorando los impactos que tienen estas grandes obras, sobre todo en los vertidos que se hacen al medio y, bueno, a nivel de aguas subterráneas, cómo podemos mejorar ese impacto. Y en el caso de Barcelona se trata de un proyecto de sociología del alcantarillado y también de epidemiología basada en las aguas residuales. Los socios del proyecto son 14 a nivel de todo el proyecto que se está realizando en Europa. Serían 4 centros de investigación y desarrollo, 5 pequeñas y medianas empresas, 3 entidades públicas, dentro de las que estamos nosotros, Barcelona Ciclo del Agua. Luego tenemos 2 empresas de comunicación. Y en el caso de los socios del proyecto catalán estaría ICRA, el Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona Ciclo del Agua, SCAN, que es la empresa que aporta los sensores, la tecnología, Eurecat, que sobre todo trabaja, hoy no vamos a hablar de este tema, pero trabaja en Big Data e inteligencia artificial, que será otro tema más interesante para un nuevo webinar, y también la parte social, que la trabaja sobre todo el IRMD. Entonces, voy a hablaros un poco de Becasa por si no nos conocéis. Barcelona Ciclo del Agua es el operador público del ciclo integral del agua en Barcelona, que tiene como misión pues, gestionar el ciclo del agua en todos sus ámbitos, mejorar la eficiencia tanto a nivel de gestión hídrica como energética, mejorar la calidad de las aguas, de todas las masas de agua del territorio y también minimizar el impacto. Tenemos unos compromisos a nivel de la Agenda 2030, igual que todas las ciudades. Tenemos también una declaración de la emergencia climática que se hizo en enero del 2020 con un plan clima. A nivel de ciclo del agua, en el 2020 se publicaron los 2 grandes planes de ciudad, el PEDISBA, que es el Plan Director de Saneamiento, y el PLARAP, de Plan de Recursos Hídricos Alternativos. Nuestra ciudad, como muchas otras, pues es una ciudad muy densa. Tenemos una extensión de 9 kilómetros por 8 y una problemática de que tenemos de la cota a 500 a la 0, y con todo esto hemos de gestionar un ciclo del agua y, bueno, pues no nos faltan retos. Tenemos también un compromiso de trabajar en red con los otros operadores públicos, AMAP a nivel de Cataluña, EUPAS a nivel de España y Acuapública Europea a nivel de Europa. Becasa dispone de toda una serie de elementos para la digitalización del ciclo del agua a nivel del alcantarillado, pero todos los otros servicios, que pueden ser sistemas de alerta hidrológica del río Besós, todo el aprovechamiento de las aguas subterráneas, el riego de los espacios verdes, las fuentes.
hay un esfuerzo muy importante por, de alguna manera, con los recursos que tenemos, hacer una gestión lo mejor posible y con la mayor transparencia. ¿Y qué retos emergentes tenemos? Pues mejorar lo que sería la información de las masas de agua. Y de esta manera nos hemos propuesto, tenemos en curso un plan director para tener unas estaciones de calidad, de medida automática y continua del estado de las masas de agua, superficiales, subterráneas y también las residuales, que gracias a este proyecto y a otro proyecto que tenemos en curso que se llama Life y Bathwater, pues esperamos tener en breve este plan realizado. En el caso concreto del proyecto ScoreWater, aquí lo que estamos viendo es que aunque tengamos la mejor tecnología a nuestra disposición, aunque tengamos dinero para poder pagarla, si no tenemos una complicidad de toda la sociedad, de los ciudadanos, de las empresas que producen las manufacturas, de alguna manera, de todo el compromiso social, no vamos a salir adelante, porque el incremento de la problemática de vertido de residuos impropios al medio es preocupante, creciente a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es posible? Tenemos cada vez más, sabemos más, cada vez tenemos más herramientas, pero lo hacemos peor. Entonces, estas de alguna manera son las consecuencias que tenemos de no hacerlo bien. Pues cada vez hay más los Fazbear, estos monstruos de las toallitas, una problemática creciente de olores y gases de alcantarillado, evidentemente contaminación ambiental, contaminación en la cadena trófica. De alguna manera necesitamos hacerlo mejor. Entonces, este proyecto ScoreWater, ante todos estos retos, pues nos planteamos este estudio, realizar 3 estaciones de monitorización y muestreo en diferentes puntos con nivel socioeconómico de la ciudad. Estaríamos un año de seguimiento, actualmente las tenemos instaladas y están midiendo estas estaciones. Extraeríamos esta información y, por otra parte, realizaríamos pues, estudios de encuestas basadas en datos existentes y en los datos que vamos a desarrollar en el proyecto. Luego también hay toda la parte de Big Data e inteligencia artificial y, por otra parte, pues es muy importante que comuniquemos a todos los niveles la problemática y los resultados de este estudio. Como os decía, pues 3 barrios de diferente nivel socioeconómico y, bueno, pues explicaros que realmente trabajar en las condiciones del interior de alcantarillado. En el caso de Barcelona, como en muchas otras ciudades, tenemos una red unitaria, es decir, en la misma infraestructura tenemos las aguas pluviales y las aguas residuales. Bien, entonces, bueno, pues es muy complicado la instalación de cualquier instrumentación, de cualquier sensor en estas condiciones. Y en el caso de la novedad que tenemos y que nos hace confiar en que esto realmente nos va a funcionar, hace muchísimos años que ya la organización municipal está intentando tener este tipo de sensores instalados en el alcantarillado y resulta muy complicado porque pues los problemas de mantenimiento, realmente es un ambiente muy hostil para que una tecnología funcione. Entonces, en el interior del alcantarillado tendríamos lo que es la captación con un prefiltro, que esto pues realmente se ha hecho se ha ejecutado de una forma muy fácil para mantener, un elemento que nos está midiendo el caudal para poder definir las concentraciones y entonces en una cabina al exterior disponemos de toda la relación de equipos y sensores. Más adelante mi compañero Jordi Reich les va a explicar con más detalle, pero que realmente pues estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo. Evidentemente siempre hay problemas en cualquier piloto que básicamente están relacionados con las obtenciones de buenos datos de caudal, pero estamos muy contentos con este avance. Y ahora voy a dar paso al otro ponente de ScoreWater, Lluís Corominas, que es investigador de ICRA. Hola, buenas tardes. ¿Puedo ver la presentación? Perfecto. Buenas tardes, me llamo Lluís Corominas y soy investigador del Institut Català de Recerca de l'Aigua. Y digamos que este proyecto se encaja dentro de una línea de investigación de Aigua y Salud, una línea de investigación transversal en el ICRA que implica a químicos, microbiólogos y ingenieros. Y digamos que este no es el único proyecto en esta línea de investigación,
sino que también participamos en el proyecto ESARNet de drogas de estimación del consumo de drogas ilícitas, la red SARS-AIGUA, que han explicado anteriormente, ejecutamos la coordinación del programa y estamos en 2 proyectos más relacionados con el SARS-CoV-2, que son Beer Waste y EpiSARS. Entonces, partiendo de estas estaciones de ScoreWater y de la experiencia acumulada y de muestras de depuradoras, pues podemos gestionar e intentar descifrar información de las aguas residuales. A nivel de proyecto ScoreWater, como ha comentado antes María José, este proyecto empezó en 2019. En ese momento ya se hablaba de la epidemiología de las aguas residuales, no estaba de moda, no era popular como lo es hoy en día, pero sí que había mucho trabajo hecho en el sector del consumo de drogas y en la monitorización de fármacos también, ¿no? Entonces nos planteamos un proyecto en ese momento para cubrir un hueco que no estaba cubierto, que era si era posible hacer esta aproximación de la epidemiología a nivel de barrio, ¿no? Hacer un salto de escala y pasar de recoger muestras a nivel de ciudad a nivel de barrio. Y de esa forma intentar ir a nivel adentro de la ciudad, intentar entender los hábitos de consumo, cómo vivía, ¿no?, los habitantes de estos 3 barrios. Entonces escogimos esos 3 barrios y planteamos medir distintas variables a nivel de las aguas residuales, pero también hacer una validación a través de la encuesta. Entonces, lo que miramos en este proyecto, juntamente con sinergias establecidas con otros proyectos, sería el consumo de fármacos, el consumo de cafeína, el consumo de antibióticos especialmente. Vamos a medir también la presencia de genes de resistencia a antibióticos y cómo se correlacionan con el consumo de antibióticos. Nos adaptamos, el proyecto se pudo adaptar para medir el SARS-CoV-2 en aguas residuales y hacer el seguimiento del COVID-19 a nivel de barrios. También un poco entender a nivel socioeconómico cómo eran los 3 barrios. Y luego, a través del vínculo con el proyecto SARNet, medir el consumo de alcohol, tabaco y distintas drogas. Os voy a mostrar algunos resultados a nivel de medición de aguas residuales y el proyecto, además, en el proyecto se plantea una encuesta que también os la voy a explicar a posteriori. Una encuesta que parte de variables estandarizadas, de métricas estandarizadas, donde se intenta obtener información para así en el futuro cruzar la información obtenida de las aguas residuales con la encuesta y con otras bases de datos. Mostrando algunos resultados, digamos que a partir de los caudales ya podemos sacar información de cómo vive la gente, qué hábitos tiene, ¿no? Y aquí os mostramos un histograma de uno de los caudalímetros instalados en un barrio, en uno de los 3 barrios, donde lo que se ve sería, digamos, las distintas horas en el eje de las X y el consumo, digamos, el volumen de agua medido a nivel de cada hora, ¿no? Y lo que podemos observar es que a nivel de días de trabajo de lunes a viernes, el pico sería entre las 7:30 y ya vemos que el fin de semana pues el pico es entre las 9:30 y las 10, ¿no? Entonces, a través ya de los caudalímetros ya podemos sacar un poco de información de a ver cuáles son los hábitos de la gente que vive en los barrios, ¿no? Otro ejemplo que hemos estado midiendo, por ejemplo, sería la cafeína. Aquí mostramos lo que serían concentraciones, ¿no? Estamos en esa etapa, estamos terminando justamente ahora, este mes de marzo, el año de trabajo experimental, de recoger muestras, y estamos empezando la fase, tenemos un año por delante para analizar resultados. Entonces, aquí os presentamos, por ejemplo, concentraciones de cafeína. Ya vemos diferencias entre los 3 barrios en la concentración que medimos en el agua residual. Y aquí tenemos las distintas estaciones, los 3 barrios. Decir que el consumo de cafeína a priori es un biomarcador que es bastante estable y que además sería bastante constante a nivel de aguas residuales de distintas ciudades. Y las diferencias que veríamos aquí
están más relacionadas a la dilución del agua residual en esos barrios. Por ejemplo, en Poblenou hay una mayor dilución digamos, de las cargas que provienen de la materia orgánica, del amonio, de esos microcontaminantes, porque existe una cantidad más elevada de aguas limpias en esa zona, ¿vale? Entonces, lo que queremos mostrar con ese gráfico es que hay variaciones de concentraciones que las podemos capturar y cuando ahora trabajemos en calcular los consumos, vamos a sacar los consumos por cápita en cada uno de los barrios y medir las diferencias. A nivel de antibióticos, también os queríamos mostrar, por ejemplo, aquí tenemos en distintos colores los 3 barrios que hemos seguido. Estos son los resultados de una campaña experimental que hicimos en marzo de 2020. Y aquí lo que podemos ver son los distintos antibióticos, las concentraciones de distintos antibióticos en el eje de la SIS. Entonces, también para mostrar el potencial que podemos capturar diferencias a nivel de concentraciones, identificar qué antibióticos se consumen más y qué antibióticos se consumen menos. Y de hecho, lo que vamos a hacer también es contrastar esa información obtenida a través de las aguas residuales con las prescripciones médicas que también vamos a conseguir. Entonces, el objetivo era, vamos a nivel de barrio, vamos a ver si hay diferencias y si podemos ver esas diferencias, porque no olvidamos que estamos hablando de compuestos que están a concentraciones muy, 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 muy pequeñitas, nanogramos por mililitro, ¿vale? Un ejemplo también de ese potencial de ver diferencias, aquí estamos comparando muestras de distintos, digamos, estamos comparando concentraciones de distintos antibióticos de muestras de uno de los barrios, que es el barrio de Poblenou del 2021, con muestras de la depuradora del Besòs y de la depuradora del Girona tomadas el 2019, ¿vale? Antes de la pandemia. Y lo que observamos aquí es que en el caso de uno de los antibióticos, ciprofloxacine, lo que vemos es que, digamos, antes de la pandemia había un consumo de aproximadamente 400 gramos por millón de habitantes y por día, pero que, digamos, después de la pandemia y sacando esos valores a partir de las concentraciones medidas en Poblenou, hay un incremento más del doble de la concentración del consumo, de la carga de este antibiótico, ¿no? Y nosotros en ese momento pues fuimos a comprobar y era uno de los antibióticos que se recetaba en ese momento para combatir con el COVID-19. Entonces, otra vez para ver el potencial que tiene la epidemiología para ver diferencias y que esas diferencias puedan ser utilizadas para tomar decisiones. Y aquí queríamos hacer el vínculo con el SARS-CoV-2, ya que estábamos también presentando las iniciativas a nivel de Cataluña y España. A nivel de barrios también lo hemos medido. Esto se enmarca en parte en el proyecto ScoreWater y en parte en un proyecto que se llama VirWaste, que está coordinado por el Laboratorio de Virus Contaminantes de Aguas y Alimentos de la Universidad de Barcelona. Y en el mismo, digamos que mediante las estaciones ScoreWater y mediante la capacidad analítica del proyecto, lo que podemos hacer es tomar muestras y es lo que hemos hecho desde el marzo de 2021 hasta la actualidad. No hay muestras, digamos que los resultados los presentamos hasta final del 2021, pero estamos siguiendo vamos a cerrar ahora en marzo la campaña, ¿no? Y lo que os mostramos aquí es lo que veíamos antes también, la buena correlación que tenemos en la concentración del virus. En este caso serían las barras, el gráfico de barras con el eje a la izquierda, donde medimos el gen N1 normalizado por un virus de normalización, en ese caso JC se llama. Y lo que observamos es la buena correlación entre la concentración del virus y los casos de COVID detectados a nivel de barrio, ¿no? Y vemos aquí, estamos entre la quinta y la sexta ola. Aquí tenemos cuando había reducido y luego cuando empezamos la sexta ola vuelve a empezar los casos, suben los casos y sube la concentración en las aguas residuales. Y esto es uno de los barrios, pero tenemos el mismo gráfico por el barrio de Poblenou, también mostrando la buena correlación igual a la que teníamos antes.
y lo mismo por Sant Gervasi, que es el otro barrio. Mencionar que digamos, cuando había las concentraciones más bajas, obtuvimos valores debajo del límite de detección, por ejemplo, en Sant Gervasi, indicando ya que la incidencia era un poco menor. Sí que es verdad que tenemos que trabajar los datos para normalizar, para poder también comparar a través de las concentraciones en aguas residuales y poder ver dónde la incidencia era mayor o menor. Vale, perfecto. Ahora me cambio de sombrero. Elena Domene es la persona que lleva el proyecto en IRMB, pero Elena estaba indispuesta y no ha podido participar en el webinar y voy a presentar sus diapositivas. IRMB juega un papel crucial en este proyecto también por el hecho de aportar esa validación de lo que obtenemos en aguas residuales, ¿no? Es complicado validar. Podemos obtener las muestras, analizar, explicar los resultados, pero lo tenemos que contrastar con alguna cosa, ¿no? Y en ese caso queríamos contrastarlo con datos a través de una encuesta a la gente que vive en esos 3 barrios. Entonces, IRMB es un centro que tiene mucha experiencia en realizar encuestas y especialmente en la región de Barcelona, ¿vale? En este sentido, IRMB tenía un papel muy activo en la selección de los puntos de muestreo. No fue fácil seleccionar los puntos de muestreo porque debíamos asegurarnos que viéramos diferencias. Entonces, el criterio principal para seleccionar los puntos de muestreo fue el nivel socioeconómico, pensando que ese nivel socioeconómico probablemente afectaría muchas de las variables que pudiéramos medir, ¿vale? Pero además teníamos que muestrear puntos donde no hubiera mucha actividad comercial, limitando la cantidad de bares y restaurantes, oferta turística, hospitales. Queríamos buscar barrios donde los hábitos de salud fueran significativamente distintas. Y finalmente también donde se pudiera instalar una estación, ¿no? Como la que nos ha mostrado María José antes con una foto. Tampoco es fácil encontrar un punto donde lo podemos instalar que no altere, digamos, el ecosistema urbano y que no interfiera con las actividades cotidianas, ¿vale? Entonces, se realizó una selección exhaustiva de esos puntos para asegurar el éxito de los resultados a posteriori. Y la segunda cosa importante que realizó IRMB es diseñar esa encuesta también. Tampoco era fácil, estamos hablando de barrios, no se monitoriza la totalidad de los barrios. Estamos en poblaciones, en 2 barrios de unos 8.000 habitantes y en el Carmel unos 20.000 habitantes, ¿vale? Y lo que necesitamos era diseñar una encuesta y lo que se hizo es estimar qué número de personas debíamos encuestar para tener un error inferior de muestreo, en el muestreo inferior al 5%, muestreando equitativamente hombres y mujeres y distintos grupos de edad, ¿de acuerdo? Y entonces lo que se realizó es diseñar esa encuesta y ese cuestionario se preparó, tenía 5 secciones, una sobre el estado de salud y factores de riesgo, uno sobre la calidad de la dieta, uno sobre la adherencia al tratamiento, uno sobre gestión de residuos, especialmente la gestión de los impropios, que tanto afectan la gestión del día a día a los operadores, y finalmente la recolección de los datos sociodemográficos a través de la encuesta también. Y aquí os queríamos mostrar algunos de los resultados, ¿no? Sí que para entender los resultados, la forma en que están puestos los barrios, Carmel, Poblenou, Sant Gervasi, es partiendo de un nivel socioeconómico bajo, medio, alto. Entonces, Carmel es un nivel socioeconómico bajo y aumentando en Poblenou y siendo el máximo en Sant Gervasi, ¿vale? Entonces, en cuanto a la salud autorreportada, por ejemplo, ya digamos que ya los mismos encuestados ya te dan, opinan que la salud
en los barrios de nivel socioeconómico bajo es menos buena que en los barrios de nivel socioeconómico más elevado, ¿no? Según esa encuesta. A nivel de actividad física, que sería la segunda gráfica a la izquierda, abajo, un poco similar, es un poco en el barrio de nivel socioeconómico alto, digamos que el estado de la cantidad de actividad física que se realiza era superior a las otras. No mucho, pero se ve que es superior. A nivel del índice de masa corporal, también seguiríamos un poco y sacando un poco, pensando en obesidad, por ejemplo, también la obesidad sería correlacionada con el nivel socioeconómico, más obesidad cuanto menor el nivel socioeconómico. A nivel de tabaquismo sería bastante similar. Los fumadores diarios serían casi los mismos a nivel de los 3 barrios. Lo que cambiaría son que hay quizás más cantidad de personas que nunca habían fumado en el barrio a nivel socioeconómico bajo. Y a nivel de consumo de alcohol sería un poco superior en el nivel del nivel socioeconómico medio y alto, más consumo de alcohol del que llamamos de riesgo, ¿no? Que es consumo de altas cantidades y de elevada graduación. A nivel de gestión de residuos, que también era muy interesante, estábamos preocupados y queríamos sacar una foto de la utilización del aceite de cocina y encuestando y preguntando a la gente si echaban el aceite de cocina por el fregadero, ¿no? Y a nivel, lo que entendemos aquí que es que también existe una correlación con el nivel socioeconómico y que parecería que niveles socioeconómicos bajos tienen más concienciación de estas problemáticas de sostenibilidad. Entonces, que lo harían mejor los de nivel socioeconómico bajo y no eliminarían los aceites de cocina por el fregadero, por ejemplo, o los restos de comida, ¿vale? Y otro tema, que es el tema casi estrella, creo que preocupa mucho a los operadores porque causa muchísimos problemas, serían las toallitas húmedas. Y en esta encuesta vimos lo mismo, que también la frecuencia de uso de las toallitas sería quizás un poco inferior en el barrio de nivel socioeconómico elevado, pero precisamente en ese barrio es donde con mayor frecuencia se tiran por el váter. Entonces, diríamos que si pudiéramos medir el número de toallitas sería probablemente equivalente, utilizan menos, pero cuando las utilizan parece que las desechan por el váter. Finalmente, en este proyecto ya se buscaba generar impacto y generar un kit de herramientas para promover el cambio de hábitos, ¿no? De acuerdo que podemos medir, pero nos gustaría intentar incidir en el cambio de hábitos, por lo menos en esos barrios donde estamos trabajando, ¿no? Y digamos que una de las herramientas ese kit de herramientas tiene está compuesto por distintos elementos. Uno es un videojuego serio, un videojuego con el cual podemos ir a escuelas y vamos a ir antes de terminar este curso. El videojuego lo tenemos a punto y en este videojuego, pues, que se puede jugar con tablets, podemos ir a las escuelas y hacer concienciación del tema de los aceites, de las toallitas, del consumo de fármacos y cómo esos contaminantes se generan en nuestros hogares, cómo se transportan en los colectores, cómo se tratan en las depuradoras y cómo se vierten en los ríos y qué efectos pueden tener ahí, ¿no? A nivel de sensibilización hemos estado organizando talleres con distintos expertos. Estas mismas encuestas creemos que ya son una herramienta para concienciar, además de algunas encuestas que hemos lanzado a través del móvil, ¿no? Que han recibido buena participación también.
Y también estamos pensando, planificando hacer una exposición, ¿no?, para promover el cambio de hábitos y que esta exposición pues, se pueda visitar por familias y gente interesada en aprender más de esta temática. Y hasta ahí mi presentación. Ahora os dejo con Jordi Reich de SCAN. Pues muchas gracias, Lluís. Lo primero de todo, un placer estar en este webinar. Nos consideramos unos privilegiados de poder estar en el proyecto Horizon 2020 ScoreWater. Y os voy a presentar un poco lo que aporta SCAN en el proyecto. Nosotros somos el socio, digamos, tecnológico del proyecto y me gustaría presentaros la estación que antes Becasa ya ha comentado, pero que, digamos, es muy importante en el proyecto, ¿no? Antes María José ya os ha explicado los componentes de la caseta. Para nosotros era muy importante que con el conocimiento de Becasa diseñáramos una solución con un mantenimiento lo más mínimo e inexistente posible. Decidimos poner la caseta en superficie, también para un fácil acceso de todos los socios que estamos en el proyecto. Y aquí, pues veis, hay diferentes partes integradas, ¿no? Tenemos, digamos, desde los componentes de la solución para la medida en continuo hasta, pues digamos, algunas bombas para rellenar, digamos, muestras que tenemos en esta parte refrigerada, que el ICRA luego analiza en el laboratorio. Tenemos también las bombas que nos suben el agua al decantador, tenemos un caudalímetro abajo de la red de alcantarillado, tenemos autolimpieza de los sensores, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí veis todos los componentes que, como os digo, están pensados para una solución en continuo, la monitorización en continuo, pero también pensado para estos compuestos que ya se tienen que hacer en el laboratorio, como os explicaba ahora ICRA. Y luego, pues todos estos componentes van conectados al controlador Concube de SCAN. Digamos, aquí es donde visualizamos todos los componentes, todos los parámetros que están integrados. Activamos también bombas, es decir, hacemos también contralavados para limpieza. Activamos la bomba del muestreo para análisis offline. Todo se acaba haciendo desde este controlador que es prácticamente como un PLC, y además pues, nos permite conectarnos en remoto y enviar datos tanto a una plataforma como Grafana, que es conocida y pública, así como también a la plataforma del proyecto que se ha creado dentro de ScoreWater, ¿de acuerdo? Las medidas que ofrecemos nosotros en continuo son las que podéis ver aquí. Son el amonio, el pH, la temperatura, la DQO total y disuelta, los sólidos totales en suspensión, el sulfídrico disuelto en agua, los nitratos y la conductividad, ¿vale? La primera es una sonda de electrodo de ion selectivo, que seguramente muchos ya conocéis, igual que la de conductividad. Igual, pues la que es más nueva es la sonda que tenemos, que es espectrofotométrica, que es la que igual os llama más la atención por los parámetros que podemos monitorizar, ¿de acuerdo? Entonces, esta sonda es una sonda que fabricamos en SCAN desde su creación. Es como un espectrofotómetro, digamos, de sobremesa en formato sonda, y en cada medida hacemos todo el barrido de las longitudes de onda que podéis ver aquí y registramos su espectrofotómetro y la absorbancia de toda esta parte ultravioleta y visible. A través de los algoritmos que tenemos, transformamos las absorbancias del espectro en parámetros como pueden ser pues, los que os he comentado, los nitratos, la DQO, los sólidos, etcétera. Esta sonda de aquí, como veis, esta tiene la parte óptica, que es donde se hace la medida, y el sistema de limpieza que tenemos pues, está automatizado. Aparte de la limpieza, la sonda y la solución pues, no requiere reactivos o consumibles para la medida en continuo de estos parámetros que os estoy comentando. Aquí, pues, algunas de las, digamos, cosas que hemos ido aprendiendo, pues, fueron que al principio sí que vimos que en los parámetros como la DQO y los sólidos con esta sonda, sí vimos que solamente con una limpieza por aire a presión
pues sí que había, como veis aquí, en este gráfico de la parte de la izquierda, una deriva de estos parámetros, ¿de acuerdo? Veis que había un incremento suspendido y continuado en el tiempo, que así como podíamos ver los picos de día y de noche, también iba aumentando y no era correcto. A partir de ese momento le añadimos a la sonda, aparte de una limpieza por aire a presión, también una limpieza mecánica, y a partir de ese momento y durante ya varios meses de operación, pues como veis aquí tenemos los patrones de DQO, de sólidos, de nitratos, etcétera, con los picos de día y de noche y sin, digamos, sin esta deriva que teníamos en la parte de la izquierda y correspondientes pues a las cargas que hay en función del momento del día en el que estamos monitorizando y que, como os hemos dicho antes, es en continuo, es decir, ahora mismo nos podríamos conectar a una de estas estaciones y veríais los datos de los parámetros a las 5:45 hora española. Vale, sigo adelante. Bueno, entonces aquí veis los patrones de DQO que hemos ido obteniendo a lo largo del día y de los sólidos totales en suspensión, ¿no? De varios meses. Estos patrones se van repitiendo y, como decía antes Icra, pues ya estamos de aquí obteniendo algunos patrones de comportamiento de la población o las actividades que hay en ese barrio. Además, estos parámetros también los hemos estado en continuo, los hemos estado contrastando, hemos ido realizando campañas de laboratorio también para tener la referencia y ver que se ajustan digamos, a la realidad, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, un patrón de 24 horas de los hábitos de los ciudadanos basados en la DQO, ¿no? Entonces, aquí se puede ver que, por ejemplo, un día laborable, el pico de la DQO se alcanza, digamos, más pronto, más temprano que durante el fin de semana. Y luego también, si miramos en detalle, vemos que el comportamiento de este pico pues tampoco no es igual cuando, digamos, luego desciende, ¿vale? Entonces, toda esta información en continuo, además de la información que nos da el caudal, además de la información que nos pueden dar las analíticas, nos va explicando muchas cosas del comportamiento y de los hábitos de estos barrios, ¿no? Que es al final lo que perseguimos en este proyecto. Nosotros, como os digo, la solución era poder tener estos datos en continuo de una manera, digamos, fiable y robusta a lo largo de todos los meses de operación que están estas estaciones. Además de comportamientos digamos, de la población, también hemos estado prestando atención a factores y parámetros muy importantes, ¿no? Para la operación del alcantarillado. Y aquí, por ejemplo, uno de los parámetros que hemos estado siguiendo ha sido el sulfídrico disuelto en agua, para los cuales pues, Becasa ya tiene modelos, ya tiene sensorización, sobre todo en fase gas, pero nos interesaba ver también el comportamiento o digamos, el parámetro, la respuesta y cómo evolucionan los diferentes barrios. Y, por ejemplo, aquí en este caso es una semana de datos del mes de agosto y vemos pues, las diferencias entre dos barrios. Un barrio que, digamos, tiene pues, más pendiente, el agua circula más en continuo, y otro barrio donde el agua no tiene tanta pendiente y acerca al mar y donde se queda más estancada y donde ya se sabe que hay algún problema más derivado del sulfídrico, ¿no? En temas de olores o como puede ser corrosión, ¿vale? Pues esto también lo hemos ido viendo y veis las diferencias de la concentración de sulfídrico en un barrio con el agua con menos pendiente y en el otro barrio pues con más pendiente, ¿de acuerdo? Y luego creo que ya para terminar, pues también hemos mirado pues, a los vertidos que se pueden dar en estos puntos donde tenemos las estaciones, ¿vale? Toda esta información, evidentemente, pues la seguimos tanto SCAN como Becasa, Icra y vamos, bueno, y otros socios del proyecto y lo vamos validando. Es decir, pues los picos que nosotros vemos, pues los comentamos con Becasa y vamos viendo el motivo de estos picos. Aquí sí que veíamos que los vertidos que habían, pues la conductividad era el parámetro que nos daba esta información y cómo se acentuaba mucho este pico, pues por la noche madrugada,
cuando el caudal del agua, digamos, es mínimo, pero a lo mejor del vertido o de la obra o de lo que se esté haciendo es continuo, entonces por la noche se detectaba más, ¿no? Entonces vimos que en algún caso sí que ya se podía llegar a considerar un vertido, mientras que en otros casos estos picos no superaban, digamos, el límite en el que ya podríamos considerar que fuera un vertido, ¿vale? Esto es todo lo que, bueno, todo es una parte del proyecto, la que os queríamos enseñar. Como decíamos al principio, habrán más resultados, habrán más socios que también puedan compartir el trabajo que han hecho. Yo por ahora, pues en nombre de mis compañeros, tanto de Becasa, IRMB, Eurecat, ICRA y nosotros SCAN, daros las gracias pues, por poder participar en el webinar y por vuestra atención. Y no sé si mis compañeros quieren añadir algo más, Luis o María José. No, ya todo, muchas gracias. Bueno, pues entonces continuamos. La siguiente presentación es de Pedro Tomás Martín de la Vega, que es el responsable del laboratorio de I+D+I del consorcio Promedio de la Diputación de Badajoz, un consorcio que se está caracterizando sin duda por un gran dinamismo y una gran intensidad en sus políticas de I+D+I, en este caso de análisis del agua residual. Y que yo creo que es un ejemplo de todos aquellos que ven que no solo hay que preocuparse por las grandes ciudades, por los grandes núcleos de población, sino que también se puede hacer I+D+I en núcleos rurales como los que gestiona Promedio. Pedro, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y buenos días a los compañeros que están del otro lado. En primer lugar, muchas gracias a aguasresiduales.info y a EOPAS por organizar estas jornadas y bueno, por darnos la oportunidad de contaros qué hacemos. Todavía no veo la presentación, no sé si... Ok. Bueno, en mi caso, a mí me ha tocado hablar de la pequeña población. Somos defensores acérrimos de la pequeña población y más en zonas rurales, benditas zonas rurales. El que no conozca Extremadura está invitado, es maravillosa. Y contaros un poco qué es lo que hacemos. Promedio, este es el índice que os propongo. Promedio es, en el caso que nos ocupa hoy, somos una entidad pública que gestionamos infraestructuras de depuración en la provincia de Badajoz. Y normalmente, porque somos ente dependiente de la Diputación de Badajoz, tenemos nuestra devoción en las poblaciones de menos de 20.000 habitantes, pero a día de hoy también tenemos poblaciones superiores. O sea, cogemos todo el rango de la pequeña población, desde los 50 habitantes o habitantes equivalentes en carga hasta los 50.000. Para nosotros la epidemiología o el análisis de las aguas residuales llevamos muchos años, porque aquí todo lo que se hace con el objetivo de beneficiar el servicio. O sea, nosotros a día de hoy la política del consorcio es que todo ciudadano, viva donde viva, debe pagar lo mismo. Jugamos con la economía de escala y jugar con la economía de escala implica que tenemos que tener los servicios muy, muy, muy ajustados para mantener esas tasas y esas tarifas que digamos que nos sustentan los servicios. Por tanto, nosotros sacar un dato y investigar ese dato es información pura que aplicamos al servicio y que siempre revierte en la mejora del servicio. Esa es la idea. Por eso hemos trabajado tanto en aprender desde nuestra pequeña población cómo es a día de hoy con la epidemiología, porque sentíamos la responsabilidad de la pequeña población, también entramos en epidemiología y analizar todo lo que podamos de estas aguas y sacar la conclusión. Yo creo que esto ya hemos hablado, es un gráfico resumen. ¿Por qué las aguas residuales? Pues al fin y al cabo en nuestro día a día, nuestro entorno, al fin y al cabo atmosférico, la masa de agua interviene, nuestros hábitos diarios de consumo de alimentos, de consumo de bebidas, de consumo de productos de higiene personal, de fármacos y nuestro propio estado de salud va a revertir en algo que es nuestro metabolismo. Y nuestro metabolismo sintetiza lo que pueda. Y lo que no pueda y lo que realmente desecha va a un punto, que es la red de alcantarillado. Y esa red de alcantarillado, nos guste o no, nos une a todos. Y llega a una depuradora por norma. Si hay depuradora y si no, va a un punto de vertido. ¿Qué es lo que llevamos viendo durante muchísimos años? Oiga, pues que de análisis de parámetros convencionales y de parámetros menos convencionales, por un lado podemos sacar hábitos colectivos, que nos vienen genial para saber a lo que nos vamos a enfrentar en nuestro sistema. Y por otro lado, evidentemente, con la evolución del día a día y con la evolución de los hábitos, vamos a ver nuevos contaminantes aplicando técnicas analíticas que a día de hoy hay para todos
digamos, para todos los parámetros, para muchísimos de los parámetros y para investigar muchos parámetros que todavía no conocemos por su estructura orgánica. Esa es la principal idea de trabajar con las aguas residuales y por lo que nacieron los sistemas de vigilancia. ¿Qué parámetros estamos nosotros trabajando? Yo los diferencio así. En los primeros parámetros convencionales que a la gente que trabajamos en agua nos suenan, medidos en laboratorio permanente, es decir, un laboratorio que analiza con una cierta frecuencia, que son clásicos materia orgánica, que es DQO, DBO y sólido en suspensión, los nutrientes, todas las partes o componentes de lo que es nitrógeno, fósforo y en nuestro caso medimos mucho aceites y grasas porque somos una zona rural con muchas pequeñas explotaciones conectadas a las redes de saneamiento, porque mucha cultura familiar y de la economía familiar de nuestras pequeñas poblaciones se basa en la industria agroindustrial, agropecuaria, entonces aceites y grasas y turbidez nos dan mucha información. Los consideramos como convencionales. Igualmente hemos trabajado en control de vertidos, yo los sigo llamando convencionales, pero ya no los mido en laboratorio permanente, los voy a medir in situ. Que a nosotros nos funcionen pH, conductividad eléctrica, son tecnologías que están más que testadas. Turbidez nos da mucha información, oxígeno disuelto lo trabajamos un poco en el efluente de las depuradoras y el cloro se mide menos en agua residual, pero sí que es cierto que se mide mucho en aguas de consumo. Hemos trabajado también en determinación de DQO con el SAC 254, para nosotros no nos ha dado buen resultado. Las medidas de espectrofotométrica en las pequeñas poblaciones, en la idiosincrasia del alcantarillado, una pequeña población con aceites y grasas se convierte en un infierno porque el canal de paso lo ensucian, entonces en nuestro caso lo desestimamos ya hace unos años, trabajar con ese tipo de medidas. Igualmente, cuando empezaron a trabajar en contaminantes emergentes, a nosotros nos interesaba mucho conocer nuestra población, los hábitos poblacionales, porque sacamos muchos hábitos sociosanitarios y nos permitía tanto adaptar el sistema como ver qué es lo que pasaba. Empezamos a medir y hacer campañas de emergentes con productos de higiene personal, con productos de origen farmacológico y algunos sintéticos. En sintéticos hemos trabajado menos en drogas y microplásticos, lo tenemos en mente, pero sí que es cierto que hemos entrado mucho en trabajar en farmacológico, pero no sanitario a nivel humano, sino nos vamos mucho a animal. Antibióticos animales, disruptores endocrinos animales y les contaré un poco lo que hemos hecho. Y finalmente los emergentes microbiológicos. Nos metimos con el SARS, implantamos técnicas aquí PCR y bueno, a día de hoy pues ya empezamos a mirar otro tipo de virus estacionales, estamos también pensando cambiarnos a otro tipo de bacterias desde el punto de vista de análisis con PCR, pero bueno, el SARS lo seguimos mirando. ¿Qué es lo que para nosotros ha quedado muy claro? Está muy bien la componente analítica, el decir, oye, puedo irme al centro de investigación más avanzado, pero si el escalón débil, que es la toma de muestra, no tiene un control y no se hace de forma correcta, el dato no va a representar realmente el analito en la masa de agua. Eso es importantísimo. Por tanto, nosotros definimos dos tipos de seguimiento y dijimos, señores, hay que hacer un muestreo adaptado con un control de calidad muestreo. El muestreo compuesto 24 horas, normalmente aquí lo estamos haciendo en función del tiempo, es decir, volumen constante, tiempo constante. No trabajamos en función del caudal por la dificultad que implica y que no te da una información, en nuestra experiencia, que sea muy buena. En integrado, que es tomar una muestra en diferentes puntos, en diferentes localizaciones en el mismo instante de tiempo, trabajamos más, pero en masa de agua de río, no en alcantarillado, que es lo que nos toca hoy. Y en simple sí que es cierto que hacemos una serie de controles para que siempre sea en la misma hora o en la misma franja de horario, los mismos volúmenes y las mismas condiciones. Sí que es cierto que se trabaja en un control de blanco, sobre todo cuando hemos empezado a analizar microbiológicos y analizar otros tipos de contaminantes como el ARN. Oiga, el blanco y trabajar con el blanco y asegurarse que se está haciendo bien, no hay contaminación en la toma de muestra y en el transporte es importante, y un control de transporte que principalmente es temperatura. Cuando nos vamos a hacer el seguimiento y entramos en el laboratorio, bien sea permanente o puntual, pues tenemos que trabajar en calidad, porque si yo quiero extraer información, tengo que asegurar que mi información es veraz. Y no es que sea veraz, sino que yo además la quiero compartir o la quiero comparar, tengo que tener una serie de criterios que todo el mundo hablemos con el mismo idioma. Y evidentemente la incertidumbre es un mundo muy oscuro, sí que es cierto que habría que hacer unas jornadas para que todos sepamos lo que es la incertidumbre, pero es importante saber con qué incertidumbre mido el dato. Es decir, si yo voy a dar un valor verdadero, es decir, yo voy a acertar en la diana, y yo digo que mi valor es 25, si mi diana es del tamaño de un plato sopero, evidentemente yo digo es 25, pero realmente puede ser 35, puede ser 10. Si esa diana donde yo acierto tiene el tamaño de un taponcito, yo doy 25 con una incertidumbre, con una estimación baja. Es decir, me estoy acercando a un valor que sí, probablemente sea verdadero. Y para eso hay que hacer una evaluación de exactitud y precisión. Es complejo, pero no es imposible. Hay que trabajar en ello y nosotros lo implantamos con la idea de dar veracidad a los datos.
Lo hacemos en laboratorio permanente, siempre en acreditación, lo hemos metido en 1725 y lo hemos acreditado, y si no lo hacemos o lo sacamos fuera porque tenemos colaboración con la Universidad de Extremadura, pues imponemos una serie de criterios de calidad para que hablemos en el mismo idioma. Y hacemos siempre, ya os digo, tanto puntuales en campañas en distintas épocas, normalmente época húmeda y época seca, lo hacemos con la universidad puntuales emergentes, y si lo hacemos en laboratorio permanente, pues lo hacemos con una frecuencia semanal o 2 muestras a la semana. Eso es lo que llamamos seguimiento offline, siempre en el laboratorio. Seguimiento online, sensorería en red. Sí que lo que introducimos en la sensorería en red siempre es una serie de criterios de calibración de la sensorería, es decir, oiga, los sensores se descalibran con mucha facilidad, entonces tenemos que tener un criterio de patronado y de calibración. Tenemos siempre conexión con un centro de telecontrol que tenemos aquí en nuestra sede principal y hacemos principalmente, en este caso, análisis de tendencia y detección de vertidos. Ya a la hora de entrar en un poco conclusiones, para no extenderme mucho, voy a ir uno a uno en base a contaminantes convencionales y emergentes. O sea, a la hora de trabajar con aspectos sociológicos de la pequeña población en convencionales, nosotros es un plano, o sea, es un mapa de nuestra provincia, trabajamos en 60 poblaciones de muy diverso tamaño. Normalmente en este tipo de contaminantes convencionales trabajamos en muestreos simples y en muestreos compuestos 24 horas. En función de la experiencia que tengamos, ya tenemos series temporales de varios años, de 5 años, de 6 años, incluso de 10 años tenemos series temporales, es decir, tenemos capacidad de tener información y adaptamos el muestreo en función de nuestra evolución de la serie. Normalmente frecuencia semanal, en ciertas poblaciones o bien la ampliamos o la reducimos, y ya os digo que la serie histórica es muy amplia. Medición de parámetros, estos están todos en acreditación y son los clásicos, lo que te puedes encontrar en una autorización de vertido. ¿Por qué? Porque hacemos seguimiento de la evolución de nuestra infraestructura, lo que devolvemos al medio ambiente, y evidentemente aprovechamos para aprender de lo que nos viene por el alcantarillado. Aquí son una serie de gráficas que le tengo y una serie de conclusiones de seguimiento offline, y para nosotros principal, o sea, toda pequeña población, el que ya va conociendo cómo funciona la pequeña población, tenemos poca capacidad de dilución. Por tanto, aquí los picos de contaminación son muy claros. Hacemos perfiles de caudal, hacemos perfiles 24 horas, como ven en los datos, y sí que empezamos a sacar conclusiones de la actividad principal, dónde está, es decir, en la inicio de mañana tenemos picos de caudal durante toda la mañana de 8 a 15, luego se relaja y viene el pico al que la gente llega a su casa de 8 a 10. Y vemos un decalado del pico de caudal al pico de concentración. Lo que nos dice es que el tiempo de residencia en nuestra red de colector es muy bajo en las pequeñas poblaciones. ¿Qué es lo interesante que vemos? Oiga, que cuando nos viene una campaña, una época de producción agroindustrial, hemos sido capaces de cuantificar las sobrecargas de nutrientes que nos vienen. El que conoce cómo funciona una depuradora, una sobrecarga de amonio, es un evento bastante importante. Entonces sabemos cuándo nos van a venir, sabemos anticiparlo, sabemos preparar nuestro sistema, tanto desde el punto de vista del alcantarillado como desde el punto de vista de la depuración, y tenemos cuantificados los picos. Y a la hora de caracterizar y trabajar con tal volumen de poblaciones, desde pequeñas a 50 hasta 50.000, sí que es cierto que hemos podido establecer un ratio. Y hemos visto que en nuestras pequeñas poblaciones, evidentemente por el fuerte peso que tienen las pequeñas explotaciones y la economía familiar asociada a la industria agroganadera, el nivel medio de nutrientes aquí siempre está por encima entre un 20 y un 30% de lo que sería un valor normal. Si yo trabajo con 40 de amonio, por norma tengo 50. Todas esas son algunas de las conclusiones que hemos ido aprendiendo. O sea, nuestros picos y nuestras sobrecargas, tenerlas cuantificadas en offline. A la hora de trabajar con los online, pues en trabajar en online, pH, conductividades, turbidez, aprendes muchísimo. Y no es que aprendas muchísimo, sino que ves todos los eventos. La gráfica que tienen ahí es del Día de Reyes y del fin de semana posterior al Día de Reyes. Y ves claramente en un seguimiento de pH como hay una acidificación del pH de 2 unidades de pH o de 2,5 unidades de pH. ¿Por qué? Pues porque, oiga, hay un consumo de alcohol que es sobre excesivo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha población estival que viene, porque son fechas que la gente sale a la calle y hay mucho consumo. ¿Qué ocurre? ¿Puede parecer una tontería? No. Una variación de 2 unidades de pH, para el que conoce cómo funcionan las bacterias nitrificantes y al que le suene sabrá que una variación de pH es un auténtico quebradero de cabeza para el explotador. Es decir, permite este seguimiento, saber cuándo me vienen este tipo de cambios y, evidentemente, adaptarme por lo que va a venir después. Por eso sí que trabajamos en online y, bueno, las conclusiones son eso, que variaciones vemos siempre en torno a variaciones de 2 unidades de pH en acidificación. A la hora de los comportamientos estacionales, es decir, las matanzas, preparación de dulces tradicionales, romerías, todo lo tenemos identificado y lo vemos en turbidez, incrementos de turbidez de hasta un 60%. ¿Por qué? Porque vienen muchos más componentes.
Y a la hora de ver los vertidos estacionales, que principalmente pues son vertidos de la producción del vino, son vertidos de la producción de la aceituna y del aceite de oliva, pues tenemos variaciones entre 2,5 unidades de pH en conductividad por ser conservador con un más o menos 1000 microsiemens por centímetro, pero ese valor se puede duplicar. Es decir, lo que nos permite ver es pequeña población, en muchas ocasiones y en muchos periodos estivales una pequeña población se asemeja a casi un vertido industrial agroganadero. Y lo tenemos caracterizado y cuantificado y eso nos da muchísima información. A la hora de entrar un poco en emergentes, sí que es cierto que nos vimos en la necesidad de empezar a analizar emergentes. Hicimos una selección de poblaciones para caracterizar, trabajamos en época húmeda, en época seca, en las poblaciones que ven ahí y las conclusiones se las he resumido. Medimos un amplio nivel de analgésicos, un amplio nivel de antibióticos, pero nos centramos mucho en antibióticos que van de origen animal, es decir, que se le aplican normalmente al cerdo, herbicidas, en antibióticos también he metido disruptores endocrinos en las medias, aunque no los muestre, herbicidas y antiparasitarios. A la hora de ver las conclusiones, pues fue realmente súper interesante. ¿Por qué? Porque analgésicos veíamos unas concentraciones muy superiores a lo que nos decía la bibliografía. Principalmente, ¿por qué? Porque tenemos una población envejecida, o sea, pequeñas poblaciones muy envejecidas con un acceso a centro sanitario limitado. Por tanto, la tendencia es automedicarse. Hay un nivel de analgésicos muy alto. Analizamos cafeína porque ya estábamos escuchando que era un buen indicador. Y bueno, nuestra sorpresa fue que las concentraciones de cafeína eran realmente altas y eran realmente altas en ciertos momentos. Y es la cultura del desayuno. O sea, aquí hay mucha cultura de tomar café, se toma café a muchas horas y parecía una tontería, pero se veía perfectamente en el alcantarillado y era muy curioso. A la hora de trabajar en herbicidas no los vimos en nuestra red de alcantarillado, muy inferiores a los límites de detección de los métodos. Entonces, damos por hecho que se están aplicando con criterios. Aquí sí se hace un seguimiento medioambiental a cómo se aplican los herbicidas. Hemos verificado que no nos están llegando a la red, no hay infiltraciones, se hace bien. Y en antibióticos, en disruptores endocrinos, empezamos a ver valores muy altos, principalmente ciertas poblaciones con una fuerte cultura agroganadera y empezamos a hacer una serie de campañas de concienciación. Había que limitar el uso de antibióticos, disruptores endocrinos, porque estaban llegando a nuestras depuradoras. Analizamos el rendimiento de las depuradoras y, evidentemente, un antibiótico por la propia concepción no va a ser eliminado en una depuradora, porque la depuradora es puramente biológica. Y el trabajo del antibiótico es reducir la acción de la biología. Entonces, no vimos buenos rendimientos y trabajamos en campañas de concienciación. Desde el punto de vista de epidemiológicos, ya empezamos también trabajando con Batar. Sí que es cierto que nosotros nos vimos en la necesidad, como responsabilidad social, de actuar y trabajar en la pequeña población, porque el que conoce Extremadura, en periodos estivales la población en los pueblos se incrementa, estaba entrando mucha virus de fuera y empezamos a trabajar en él. Lo primero que hicimos es trabajar nosotros en muestreo simple, hicimos caracterizaciones y estudios en muestreo compuesto, en muestreo simple en nuestras redes de alcantarillado y nuestro muestreo simple, buscando el punto de máxima carga, que lo buscábamos en DQO, nos ha funcionado perfectamente para hacer la comparación. Nosotros en estudios epidemiológicos hemos basado en comparaciones de cuantificación en N1 y también hemos trabajado en genómica, pero mucho menos que lo que se ha visto hoy. Sí que es cierto que lo que hicimos fue trabajar siempre, ya tenemos serie histórica de año y medio, hemos cogido grandes poblaciones porque, bueno, Badajoz se quedó un poco descolgada, ciertas poblaciones como Mérida, que es la capital, también se quedó descolgada de los estudios nacionales, los integramos nosotros. Y, como siempre, trabajamos en calidad. Nosotros metimos que controles de pendiente y de residuales, es decir, un control de residual en el punto de la pendiente también lo metemos porque es lo que hace la 1725. Control en concentración, control en extracción, control en inhibición. Y sí que es cierto que estamos cambiando. Las restas de calibrado, en vez de hacerlas en una agua base que se usa, nosotros las hacemos en matriz. Porque da igual, lo llevamos muchos años trabajando en otras técnicas y el hecho de trabajar en matriz para determinar la resta lo que está diciendo es que las restas se retrasan a arrancar en el ciclo. Es decir, que muchas veces estamos sobreestimando si no lo haces en matriz. Nosotros lo hemos cambiado. Nuestras conclusiones de forma rápida es, nos hemos adelantado mucho en las pequeñas poblaciones, hemos visto 3, 5, 7 días. No es que te adelantes, sino que realmente lo que estás diciendo... Estoy de vuelta. Lo que realmente estás diciendo es que la incidencia sanitaria va retrasada. Sí que es cierto que hemos visto en la pequeña población la idiosincrasia de lo que es la pandemia. Eran curvas que subían muy rápido a unas incidencias altísimas. En su momento, si las comparas con la incidencia de Omicron, no son tan altas, pero sí que eran muy altas y las veías descender. ¿Qué es lo que hemos visto también? Que
todas las medidas que se han aplicado en las pequeñas poblaciones de cribado masivo o de medidas de irnos a casa todos, se han visto claramente en la curva de agua residual, las hemos implicado y hemos visto que las correlaciones en el momento de ascenso con la incidencia y la carga vírica en agua residual eran muy buenas, pero a la hora del descenso no. ¿Por qué? Porque digamos que la prevalencia de la carga, una vez que se da la alta sanitaria en el agua residual, es mucho más alta. Es decir, se está excretando ARN mucho más tiempo con respecto a la alta sanitaria. Esas son las conclusiones principales. De forma rápida y sin extenderme, futuro de los sistemas de vigilancia. Si me preguntan a mí y si nos preguntan a nosotros, sí, nosotros vamos a seguir haciendo vigilancia porque sacamos la información y la llevamos a nuestro servicio. Y desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, aquí sí que se ha hecho un grupo de trabajo, pero sí que es cierto que desde el punto de vista de la sanidad aquí en nuestra comunidad le ha dado menos peso, entonces pues sí que es cierto que nosotros lo vamos a derivar a otro tipo de virus o a otro tipo de bacterias. Estamos pensando en las cianobacterias porque tenemos muchos problemas de microcistinas con la sequía, en masa de agua superficial, en zonas de captación y probablemente nos vayamos a otra zona o a otra epidemiología o a otra rama. Lo que sí que hemos tenido claro es que para que esto funcione es imprescindible que tengamos claro mi objetivo, qué voy buscando, con qué idea, diseñar una campaña de muestreo, aplicar unos criterios de calidad al muestreo, basarse siempre en técnicas analíticas donde más o menos sepamos la incertidumbre, más o menos sepamos cómo estamos midiendo, que sea adaptativo el sistema, es decir, oye, hoy no me interesa esto, lo cambia mañana, y que nos integremos todos los entes responsables, tanto desde el punto de vista de las infraestructuras hidráulicas y de salud medioambiental, como salud pública. Y gracias. Luis, tienes que activar el micro. Ay, bueno, perdonadme. Bueno, yo creo que ha sido interesantísimo esta jornada. Ahora vamos a establecer un debate que va a conducir José Miguel de Aguas Residuales. Yo creo, sinceramente, por adelantarme a las conclusiones, está claro que es necesario la coordinación entre diferentes administraciones, que las aguas residuales no solo deben delimitarse al análisis de pandemia, sino también a un amplio aspectos, entre ellos los consumos, fundamentalmente porque tenemos que tener la capacidad entre todas las personas que trabajan en el sector de crear campañas específicas de gran eficacia, y esto no se puede hacer sin un análisis adecuado de lo mismo. José Miguel, cuando quiera establece los parámetros del debate. Sí, Luis, en principio vamos a ir respondiendo las dudas que nos han ido dejando durante la tarde, que son bastantes. Algunas ya las han ido respondiendo tanto Chesa como Luis, con el objetivo de agilizar un poco el debate. Y vamos con la primera pregunta para Irene. Irene, nos pregunta Julieta si las muestras compuestas del afluente de las 56 edad fue realizado en 24 horas o en un periodo menor, y si la composición se realizó en función del caudal. Sí, era de 24 horas, igual no lo he comentado, pero sí que ya marcaba que se recogen los lunes y hasta el martes que se transportan hasta los laboratorios. Por tanto, son muestras compuestas de 24 horas. ¿Y la composición se realizó en función del caudal? Pregunta también Julieta. Está trabajado los datos también valorando el caudal. Yo la metodología, igual aquí Luis Corominas también puede intervenir y contestar mejor, pero en fin, todo lo que es más metodología y datos más técnicos sí que ICRA os podrá contestar mejor que yo, que son los que llevan ya la parte más de coordinación técnica del proyecto. Sí, Luis, adelante. Sí, confirmar que es proporcional al caudal y con una frecuencia de 20 minutos. O sea que sí que son muestras compuestas y proporcional al caudal. Beatriz Moreno nos preguntaba también para Irene y para Cristina, me puedes contestar primero tú, Cristina, ¿en base a qué se ha decidido que la muestra sea puntual o integrada? Y dice también, ¿cuál se podría considerar más representativa? ¿Para Avatar sería en función del caudal, en cambio para el SAR hay agua sería integrada?
Bueno, pues nosotros al inicio del proyecto sí que en función de otros proyectos autonómicos que hubo y también en función de documentación técnica, llegamos a la conclusión de que lo mejor eran muestras puntuales y para corroborarlo también, para comprobar que lo estábamos haciendo bien y que no nos estábamos equivocando al elegir la muestra puntual por una integrada, en algunas depuradoras hicimos un estudio de la hora óptima de muestreo y analizamos la concentración de la diana N1 e IP4 frente a la correlación con E. coli. Y para confirmar que el momento puntual en el que estábamos cogiendo la muestra correlacionaba bien y era el momento de mayor entrada fecal y que tenía buena correlación con la concentración de SARS-CoV-2. Entonces, bueno, pues por ese motivo lo decidimos y hemos mantenido ese criterio para que, bueno, por tener el mismo criterio todo el proyecto. De acuerdo, Irene, no sé si tú querías aportar también algo al respecto. Bueno, nosotros apostamos de entrada por la compuesta porque era factible, se podía hacer, hablando con la Agencia Catalana del Agua, pues veían la posibilidad de hacerlo y era más comparable. Después, la recomendación europea también recomienda la muestra compuesta y pues hemos seguido apostando por ello, ¿no? Bueno, entiendo que estos son metodologías, sé que en las reuniones sobre los distintos los proyectos se estuvo hablando todo y las posibilidades y pros y contras de cada aproximación y nosotros, pues bueno, hemos apostado por esta compuesta. Estupendo. Carlos Mauricio nos pregunta a Jordi que si podéis precisarle o le puedes precisar un poco más con qué técnicas medís la DQO. Sí, la DQO, pues utilizamos el barrido de la zona ultravioleta visible con una sonda que, digamos, es como un espectrofotómetro de sobremesa, pero en formato sonda. Entonces, cada vez que medimos, la sonda hace el barrido de todo el espectro y utilizamos diferentes longitudes de onda y algoritmos que tiene SCAN para transformar esas absorbancias en parámetros como son la DQO. Matizar también que las sondas tienen diferentes caminos ópticos en función de la aplicación. Es decir, en agua potable tenemos un camino óptico, en agua residual tenemos otro camino óptico y a su vez el algoritmo que cargamos tampoco es el mismo en un mejor alcantarillado o en un efluente de depuradora o en agua potable, ¿vale? De todos modos, entiendo que puedan haber más preguntas en esa dirección y si me quieren contactar, pues sin problema o les envío más información más detallada. Perfecto, sí, ahora le dejaremos, Jordi, si te parece, tu contacto, porque también nos lo pedían. Si no te importa, lo puedes dejar tú en la lista de preguntas que nos lo preguntaba Jorge Luis. Pedro, nos preguntaban también ¿qué tamaño tienen las poblaciones de las que nos has estado hablando en tu proyecto? Danos una idea. Es lo que os decía, las poblaciones son muy, muy variables, desde 50 habitantes, incluso de 5 habitantes, porque tenemos pequeñas de 5, ¿vale? Hasta 50.000, 60.000. Hemos hecho un barrido completo. O sea, en epidemiología hemos trabajado en 65, en todo ese rango, y en nuestra análisis convencional en 60. O sea, que todo en ese intervalo, todo tipo de poblaciones. Estupendo. Irene, Eleuterio nos pregunta también que qué querías decir en tu ponencia con la determinación semicuantitativa, que has utilizado ese término en un momento dado. Sí, lo he utilizado cuando hablaba de la aproximación por PCRs, porque no nos da una cuantificación clara, es lo que estamos haciendo ahora, pero sí una aproximación en base a los CTs, a los ciclos de amplificación. Entonces, al no ser una cuantificación rigurosa, pues utilizamos un poco esta expresión de semicuantitativa, bueno, pero nos da una información pues en este sentido, de ver aproximadamente qué es lo que tenemos en cuanto a proporciones o abundancia. De acuerdo. María Eugenia nos preguntaba, Cristina, desde México, si crees que los análisis que habéis hecho pueden servir como una alerta para disminuir los riesgos en la salud y para el tratamiento del agua. Bueno, yo de acuerdo a los resultados que se han presentado en la ponencia, yo creo que sí, que se ve como es un buen sistema de alerta temprana y utilizado de la manera adecuada por parte de las autoridades sanitarias y transmitido en el tiempo adecuado a las autoridades sanitarias, se pueden tomar buenas decisiones para
para tratar temas de salud pública. Estupendo, Cristina. Nos pregunta Jordi, Ana Luisa, que cuál sería la vida útil y el costo de los equipos de medición con ultravioleta. Vale, bueno, mira, la vida útil puedo decir más de 10 años. De hecho, tenemos una experiencia con Canal de Isabel II, que tiene todas las depuradoras de la Comunidad de Madrid monitorizadas en continuo con equipos de scan y que funcionan perfectamente y tienen más de 10 años. Entonces, digamos, la pérdida de intensidad que pueda tener la lámpara se va, digamos, compensando con otro haz de luz de referencia y podemos operar el equipo, ya digo, más de 10 años, no sé decirte si a lo mejor 15 o así sería, pero es más un tema de electrónica, pero 10 años seguro. El coste, no, el coste, claro, depende un poco de la aplicación. Yo diría que para una solución como la que tenemos nosotros, de medida en continuo de DQO, en función de la aplicación, estaríamos entre unos 10, 15.000 euros por ahí. Aproximadamente. Estupendo. Gracias, Jordi. Pedro, nos pregunta Ana Luisa, a ver si entendemos la pregunta, que ¿qué tren de tratamiento os garantiza el cumplimiento de parámetros de descarga? Supongo que se refiere al proceso, ¿no? Yo entiendo que se refiere al proceso. Aquí en Extremadura, a la hora de obligación, siempre tenemos nutrientes porque somos cuenca hidrográfica intercomunitaria y Guadiana impone nutrientes en la descarga al medio ambiente y tenemos que trabajar con aireaciones prolongadas, con dosificación de cloruro férrico para limitar el fósforo. Eso en las más grandes poblaciones. En las pequeñas poblaciones tenemos biodiscos, hemos tenido macrofitas en flotación, siempre las compensamos con otro tratamiento secundario. Y son los tipos de tratamientos, pero aireación prolongada en concepto de dique de oxidación es lo que predomina en el 90% de nuestra infraestructura. Estupendo, gracias, Pedro. María Isabel nos pregunta, Irene, que tan solo la consideración del clima es un indicador que puede tener incidencia, es decir, ¿lo habéis tenido en cuenta a la hora de las analíticas? Lo que se tiene en cuenta es la pluviometría, que también si entran en la plataforma verán que también está marcada cuando ha habido casos de lluvias, etcétera, por la influencia que puede tener. O sea que está también especificado y está señalado también en la web. Estupendo, gracias, Irene. Y ya para ir finalizando, Cristina, nos pregunta Javier Alende que cuántas si se podría definir el aporte de los resultados para la toma de decisiones de las estrategias de luchas contra el COVID. Que no lo tiene aquí un poco liada la pregunta. Yo creo, me vas a entender un poco similar a la anterior, que si es útil para la toma de decisiones. Yo creo que sí. Sí, contestaría igual que antes. Igual que la anterior, ¿verdad? Sí. Bueno, pues con esto prácticamente sería todo. Sí, aquí tenemos una más para Irene que dice... mi duda es si se evalúa el impacto de los productos de limpieza en las aguas residuales para correlacionar con otros parámetros como los virus. Irene. Claro, esto también fue uno de los aspectos, ¿no?, que se habló al principio, ¿no?, de cómo podía afectar, etcétera. Pero en el caso del SARS-CoV-2 lo que estamos aquí viendo es el RNA del virus y el virus en las aguas residuales no tiene una capacidad infectiva. Por tanto, lo que estamos es evaluándolo como indicador, utilizando estas aguas como indicador, no valorándolo en otros aspectos como puede ser su posibilidad de riesgo aquí, ¿vale? Por tanto, era un tema que no, de entrada pues ya se enfocó de otra manera, ¿no? Otra cosa es que pudiera influir, puede tener influencia en toda la metodología, pero esto es lo que se ha ido viendo, pues que la metodología ha funcionado y que está siendo útil tal como la estamos haciendo. Estupendo, pues gracias, Irene, gracias a todos. Ya con esto quedaría todo contestado. Luis, te doy paso de nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas. Yo creo que como conclusiones deben de ser, pues básicamente, que indudablemente las aguas residuales son una herramienta preventiva útil y esto debe tomarse como una señal ante las posibles emergencias de pandemia de futuro, que es una herramienta útil de gestión, siempre, como bien ha señalado Irene,
en su exposición, complementaria a otras líneas de salud, que para tener un desarrollo adecuado de la gestión de estos datos se necesita, como tanto Cristina como Irene han señalado, una coordinación de pisos, yo llamaría de pisos, de las diferentes actores que se dan, administraciones, centros operadores, centros de investigación. Hemos visto que todas las experiencias que han hablado hay diferentes actores comprometidos y que sin esos actores, sin precisar en la coordinación de estos actores, difícilmente se lleva a una fórmula eficaz. Hemos visto también que indudablemente el análisis de las aguas residuales traen unos costes, pero sin embargo esos costes pueden ser asumidos. De hecho, hemos visto como Pedro en un análisis de entorno rural se están haciendo muchas cosas de manera eficaz y con garantía y con una utilidad clara. Y estamos viendo, y yo creo que en eso el proyecto que el ScoreWater nos está enseñando es la necesidad de alguna manera de articular la experiencia que se tiene en las aguas residuales con el campo de la sociología y ver cómo los diferentes zonas urbanas se comportan de manera diferente y cómo debemos de desarrollar, gracias a estos datos, campañas específicas de cara a tener un desarrollo más eficaz en las incidencias de la corrección de hábitos que son perjudiciales desde una óptica de la salud como del medio ambiente, ¿no? En este sentido, también es de valorar el trabajo que Promedio está haciendo con el análisis de las aguas residuales en el ámbito urbano. Sinceramente, os felicito a todos y a todas porque sin duda estamos contribuyendo a una nueva óptica de las aguas residuales en la que seguramente tenemos muchísimo que aprender y sin duda, sin debate, sin exposiciones como las vuestras, es imposible avanzar. Y por mí doy por clausurado esta interesantísima jornada. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes y gracias a todos. Hasta la próxima. Buenas tardes.